La meditación es el camino para lograr la realización del yoga. El Nishkama Karma es el medio para Jnana o Dhyana Yoga, meditación. Y la meditación es un estado intensamente activo. En el tercer verso del capítulo sexto del Bhagavad Gita, el yoga de la meditación, el Jnana, Krishna nos explica que la meditación es el camino para lograr la realización del yoga. Escuchad bien este verso porque hay un matiz importante. Para el sabio que aspira a la perfección en el yoga, el trabajo sin apego es su medio. Para el sabio que ha realizado el yoga, es decir, el estado de yoga ruda, la meditación es su medio. Es decir, el Nishkama Karma es el medio para Jnana Yoga o Dhyana Yoga. En los primeros capítulos del Gita, Krishna ya explicó la necesidad de practicar la acción desinteresada, el Nishkama Karma, para estabilizar nuestra mente, que no vaya en forma de olas con euforias y depresiones. Por ello, en este verso afirma que para el sabio que aspira a la perfección, es decir, aspira, el trabajo sin apego es su medio. El desapego es condición indispensable para seguir con éxito o el camino del conocimiento de la meditación. Solo una mente purificada a través del Karma Yoga puede empezar el camino de la meditación con éxito. Con la práctica continua del yoga, la mente se volverá firme y constante, ya que es cada vez más pura. La tendencia a la acción se va a ir reduciendo gradualmente. Así el hombre estará cada vez más cerca de Atman Jnana, es decir, el autoconocimiento del verdadero yo, del sí mismo, y la actividad mental y física irá desde el mundo exterior, el hombre aparente, al interior, al hombre real. Los Upanishads hablan de, y cito literalmente, oír de Atman, pensar en Atman y meditar en Atman. Es decir, este vivir en Atman conduce al yogi cada vez a su mundo interior, evitando el mundo exterior. Lo exterior ya no le satisface, solo le satisface lo interior, cuando está literalmente absorto en el sí mismo, y empieza a encontrar la paz y la estabilidad mental. Perdón, ni su mente ni su intelecto corren ya detrás de los sentidos. Así, el yogi alcanza el estado en donde no hay modificaciones del pensamiento, los vrittis de Patanjali, y Atman, la eterna alma, se realiza directamente. Y el punto que os quería comentar es que la meditación es un estado intensamente activo. Recordamos que estamos en el capítulo sexto del yoga de la meditación. Y quería compartir con vosotros esta interesante reflexión de Swami Vidyaprakashananda sobre este verso, y decía, os leo, la meditación es un estado intensamente activo en que todas las energías del hombre se reúnen y se centran en el único pensamiento del sí mismo. Detener la acción por la fuerza y conducir la mente mediante un esfuerzo violento trastornaría la personalidad y la volvería aún más inquieta y distraída. Cuando la herida se está curando, una capa de piel la cubre, pero si te la raspas antes de que la herida esté completamente curada, causará otra ampolla. La capa debe caer naturalmente. Así también, todas las acciones se reducen por un proceso natural cuando la mente cobra impulso en su búsqueda interna del sí mismo. Interesante reflexión. De este verso podemos deducir que el camino espiritual, que siempre debe ser gradual y nunca abrupto o violento, se puede dividir en tres etapas. Primero, a través del Nishkama Karma, la acción desinteresada, tienes que purificar tu mente. Segundo, una vez purificada tu mente, podemos empezar con la meditación. No tendría sentido ninguno meditar sin tener la mente purificada. Y tres, progresivamente la meditación se volverá cada vez más y más profunda hasta realizar a Atman. En esta fase, el yogi ya no tiene ningún tipo de apego por el mundo. Incluso la acción puede ser una carga para él, excepto si lo hace por el bien de la humanidad. Este estado se conoce como yoga ruda, que literalmente quiere decir aquellos que han ascendido naturalmente, o sea, de forma natural, sin forzar al yoga. En el siguiente verso, Krishna nos explicará más sobre este yoga ruda. Muchísimas gracias. Om Namaste.